Buenas, ¿me escuchan? Sí, sí, ingeniero. Bien, vamos a comenzar, vamos a seguir haciendo ejercicios de cadena. Una pregunta tengo, ingeniero, sobre el programita. Sí, dime. ¿Le puedo compartir pantalla? Claro. Ya mientras su compañero nos comparte un rato, no se olviden que la próxima semana tenemos el primer examen, el viernes 13, ¿ya? Es presencial, entonces tienen que ir a la universidad, digamos, ¿no? Ingeniero, la pregunta era simplemente de esto de aquí. Esto lo copié de un compañero, obviamente, cuando introduce un valor, pero mi duda era simplemente ¿por qué no funciona cuando automáticamente le pongo así, digamos, cuando le pongo automáticamente que la palabra sea igual a lo que está escrito, me sale como error, digamos? Sí, porque primero, si te vas allá arriba, digamos, ¿no? Palabra es un array de char y un string no es directamente un arreglo de char. Internamente sí, digamos, pero no es lo mismo un string que un arreglo de char. Es como si le pusieras, no sé, pues un date time y le quieras asignar, no sé, un string. Te va a decir, no, no es el mismo tipo. Solo puedes hacer asignaciones directas cuando son del mismo tipo o son de tipos compatibles. Entonces tengo que crear otra vez la misma palabra, digamos. Por eso, en realidad lo que tienes que hacer es pasar todos los caracteres de B a palabra. Entonces, uno por uno, porque no se los puedes asignar de golpe todos, porque no son tipos de datos compatibles. Ah, ya. Ese era mi Es evito. lo mismo que cuando, por ejemplo, tú utilizas una función str tu int. No es que el método por obra y gracia, no, tiene que hacer un proceso para pasar esos números, convertirlos en caracteres uno por uno y armar un string que contenga eso. Tú no lo ves, pero el que lo programó hace eso, ¿entiendes? ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí, este de aquí. Copié de un compañero, digamos, y cuando le pongo automáticamente que la cantidad sea introducida aquí, me sale como error. Un compañero Ya le otra pone, vez, C, fíjate, ¿qué es C? Es un char, no es una cantidad. C es un char. Entonces, text no es un char, es un string. A un carácter no le puedes meter un montón de strings, porque ¿dónde diablo y cómo lo metes? Entonces, cuando le dice sub 1, le dice de este string, el primer carácter pasáselo a C, que es un char. Y obvio, text sub 1 es un char, le puedes asignar a otro char, ¿se entiende? Pero si le pones text directamente, obvio, un string no se lo puedes asignar a un char, porque obvio, el char solo puede tener un solo carácter y no le puedes asignar un montón de caracteres a uno solo. ah, ya, entonces char solo permite un carácter, digamos. Un solo carácter. Ajá. Ah, ya entiendo ya. Gracias, ingeniero, esa nomás era mi duda. Ya, listo. Ya, sigamos entonces. Vamos a continuar haciendo ejercicios de cadenas. Bien, ya vimos un poco de las cadenas, cómo manejar la cadena a nivel de caracteres. Ahora vamos a ver cómo manejar una cadena a nivel de palabras. Porque obvio en una cadena, digamos, ¿no? Hay palabras, ¿no? Entonces, hace rato la manejamos a nivel de caracteres, pero yo también puedo manejarla a nivel de palabras, ¿no? Entonces, la idea básica de poder manejarlo a nivel de palabra es poder, si quiere una cadena, poder sacar las palabras que contiene una cadena, ¿ya? Cuando hablamos de palabras, no solamente hablamos. Por ejemplo, si aquí yo sacara esta cadena, palabra por palabra, o pudiera reconocer, primero vería esta, luego es, luego una, luego cadena. Pero no significa que cuando decimos palabra,
siempre las palabras solo tienen caracteres alfabéticos, ¿no? Aquí igual, si lo tomo ahí, va a salir 1 de mayo 2022. Aunque la concepción que tienen en su cerebrito es que este es un número, pero en realidad no es un número, es un carácter, ¿no? Y obvio las palabras están formadas por caracteres. Hay palabras que tienen un solo carácter y hay palabras que tienen muchos caracteres, pero no dejan de ser palabras dentro del concepto de cadena. ¿Se entiende la idea? Sí, Un ingeniero. string, ingeniero. ¿Cómo? Un string. Sí, una cadena, digamos. Lo que pasa es que string es el término en inglés, ¿no? En español se traduce como cadena de caracteres, ¿no? Ya es lo mismo en realidad, digamos, ¿no? Pero obvio, dentro de los tipos de datos, si yo declaro algo de tipo cadena y algo de tipo string, no son compatibles, porque son para el lenguaje, para el programa, para la computadora, como quieras verlo, son tipos de datos diferentes, ¿entiendes? Por más que ambos contengan un conjunto de caracteres, ¿no? ¿Se entiende la idea? Sí, Sí, se ingeniero. entiende. Ya. Entonces las cadenas no solamente tienen caracteres alfabéticos, sino caracteres numéricos, caracteres simbólicos. Si yo pongo esto también es considerado como una palabra. No todos sus caracteres son letras, pero sí, digamos, ¿no? Son simbólicos, ¿no? Igual, digamos, ¿no? Esto también es considerado un carácter y, por supuesto, si lo ves si lo juntas estos dos, obvio forman una sola palabra. Pero si los separas por un separador, se convierten en dos palabras. ¿Ya? Obvio también las cadenas pueden no tener nada, pueden estar vacías. Ahí son puros espacios. Pero también pueden haber, no sé, no solamente espacios, sino tabulaciones, otro carácter. Ahí hay caracteres, no se ven, pero hay caracteres, ¿no? Estamos, entonces aquí hay caracteres, aquí también hay caracteres, pero por supuesto, digamos, no se ven porque no todos los caracteres tienen una representación gráfica. Ya habíamos hablado de eso. ¿Lo entendemos? Entonces, cuando quiero tratar a una cadena a nivel de palabras, quiero descomponer los elementos que contiene la cadena. Obvio, el nivel más simple es descomponerlo a nivel de caracteres. ¿Entiendes? Obvio, sacar los caracteres, pero también puedo sacar grupos de esos caracteres que le vamos a llamar palabras. Entonces, puedo sacar o tratar la cadena o manejar la cadena a nivel de caracteres uno por uno, pero también puedo sacar grupos de caracteres que se les llama palabras. ¿Nos entendemos? Entonces, para poder tratar una cadena como entonces hay que primero entender cómo reconozco dónde termina, dónde comienza, porque la lógica en este caso tiene que ver con cómo reconozco dónde termina una palabra, por ejemplo, aquí termina una palabra, o dónde comienza una palabra. Aquí comienza una. Entonces, lo que hace mis ojos como ser humano es reconocer dónde termino. Por eso es que yo puedo de alguna manera, digamos, ¿no? Reconocer que aquí hay varias palabras, porque lo que estoy tratando de identificar es dónde comienza y dónde termina. Entonces, por ejemplo, obvio, el carácter que separa palabras, el más común es el espacio, pero no es el único carácter que puede separar palabras. ¿Eh? ¿Se entiende la idea? Sí, ingeniero. Hay muchos caracteres que separan de alguna manera palabras, no solamente los espacios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el humano para diferenciar diferentes palabras? Busca dónde terminan o comienzan las palabras, identificando aquellos que son separadores, porque si yo escribo esto así, entonces tanto ustedes como el computador lo ven como una sola palabra o debería verse como una sola palabra.
por más que internamente, digamos, si no hay un separador, es una sola palabra, porque no habría manera lógica de determinar dónde termina o no. Bueno, el ser humano, porque reconoce algunos elementos, pero si no los reconocieras, no sabría. Ahí los reconoce, pero si yo pongo algo ahí, ¿dónde termina? ¿Dónde? No hay manera de determinar dónde comienza o dónde termina, porque puede comenzar y terminar donde le dé la gana, así que no es algo fijo, ¿no? Así que si no hay un separador, se entiende como una sola palabra. Por más que el ser humano intente descifrar, digamos, cómo terminó todo eso junto, ¿no? En algunos casos, por supuesto, si es algo que reconoce, podría más o menos intentar separarla, pero ya no porque esté separada, sino el intentar ver dónde terminan lógicamente por el sentido de la palabra. Pero bueno, es solo porque reconoce, pero si hay algunas cosas que no reconoce, no podría diferenciar. ¿Ya? Entonces, para que quede claro el concepto. Entonces, lo que debe hacer o lo que hace un algoritmo para tratar esto es por primero poder determinar cómo saber que comienza o termina una palabra. En algunos casos solo necesito saber dónde termina, reconocer que terminó. Es decir, sé que terminó, me doy cuenta que hay una palabra ahí. O dónde inicia también, ¿no? O ambas cosas, dónde inicia y dónde termina, ¿no? La palabra. Entonces, el ejercicio más básico en esto de poder comenzar a procesar las cadenas a nivel de palabras es el clásico ejercicio, a ver, contemos cuántas palabras tiene la cadena, ¿ya? Entonces, si fuera el primer ejemplo que está ahí, ¿cuántas palabras tiene la cadena? ¿Cuánto debía devolverme el método? 4. 4. 4, ¿no? Entonces, si ustedes pueden dar las respuestas es porque saben cómo hacer. Solo tienen que traducir eso que saben a un algoritmo que entienda la computadora, pero saben cómo hacer, porque lo hacen, ¿no? Entonces, no hay ninguno en esta clase que no me pueda decir la respuesta correcta, porque sabe cómo hacerlo, entiende el problema. Lo que tiene que traducir eso que entiende a algo que entienda la computadora. Entonces, lo que hay que pensar, ¿cómo hace el cerebro para determinar cuántas palabras tiene ahí la cadena? Ese mismo algoritmo es que hacer que el computador lo ejecute. ¿Y qué es lo que normalmente un concepto básico hace el cerebro? Comienza a mirar, ya sea que la mire, comienza a revisar la cadena visualmente, por supuesto, aquí ya para ver, identificar esos lugares donde terminan o inician las palabras. Y obvio, para poder identificar ese inicio, el final de la palabra, tiene que ver con identificar los separadores de palabras, pero no implica necesariamente solo que tienen que ver con los separadores, porque algunos creen que para determinar cuántas palabras tiene esta cadena, lo que tengo que hacer es contar cuántos espacios hay. Obvio, en algunos casos tiene ciertas coincidencias, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay 3 espacios, pero hay 4 palabras, ¿no? Pero más o menos se acerca, pero a veces en una cadena yo puedo tener 2 palabras y aquí poder haber 10 espacios y por supuesto, digamos, no significa que hay 10 palabras, ¿no? Porque fui y conté, si hay un espacio, vamos a una palabra, voy a contar un montón de palabras y sin embargo no hay tanto. Entonces, no quiere decir que la condición por la cual verifico eso no tiene que ver con el separador, pero no es una simple condición de que si es un espacio, vamos a una palabra. Además que en términos generales siempre falla en uno, digamos, pero ya veremos que también tenemos que resolver ese tema. Entonces, ¿cuál es la lógica? ¿Cuál es la condición? Si yo me voy por determinar dónde termina la palabra, ¿qué condición se cumple aquí, en este lugar, para saber que terminó una palabra? ¿Cómo sé que terminó una palabra? ¿Cómo sé que termina una palabra? ¿Cuál es la condición que debo verificar? Que si se cumple, estoy seguro que hay una Después de un palabra. carácter hay un espacio. Exactamente, digamos, aquí hay un carácter que no es un separador y el siguiente es un separador de palabras. Entonces, si encuentro un lugar donde se cumple esa condición, que el carácter en esa posición es un separador y el siguiente, o al revés,
si el carácter en esta posición es un separador y el anterior es un carácter que no es un separador, entonces estoy al final de una palabra, ¿sí? O también puedo ver el inicio de la palabra. Si este carácter no es un separador y el anterior es un separador, estoy al inicio de una palabra. O lo pueden ver al revés también. Si este es un separador y el siguiente es un carácter que no es un separador, estamos al inicio de la palabra. Entonces, esa es la lógica básica que se tiene que seguir para poder resolver el primer problema básico que se tiene, no es que es cómo puedo contar cuántas palabras tiene una cadena. A ver, les doy un par de minutos para que intenten armar un algoritmo utilizando esa lógica básica para contar cuántas palabras tiene una cadena. A ver, vamos. ¿En papel, ingeniero, o mentalmente? En papel, en la mente, en una servilleta, en el piso, en la tierra, con un palito, como les dé la... ¿Ya? La cuestión es que describan cómo es que se va a ejecutar ese algoritmo, qué es lo que tiene que hacer el algoritmo. Entonces, cuando ustedes me explican, ya sea en palabras, de la manera que quieran y se entiende, entonces yo digo, ah, sí, este entiende cómo hacer. Ya quizás tiene dificultades cómo lo codifico eso, pero ya eso es lo de menos. Lo principal es entiende lo que se tiene que hacer. ¿Vamos? A 2 minutitos. Dime. a toda la palabra primero le aumento un espacio, o sea, aumento la longitud en 1 y a esa longitud le pongo un espacio. A No, no es continuación, necesario hacer esa cosa. Eso es solamente para resolver el caso de la última palabra, no tiene que ver con el algoritmo, tiene que ver con hacer que la última palabra cumpla con esa condición que no cumple, no tiene que ver con el algoritmo en sí, el algoritmo es otro, solo que para hacerlo más fácil el algoritmo, puedo hacer esa cosa para hacer que la última palabra cumpla con esa condición, o también si la cadena tiene una sola palabra, poder determinar, porque ahí no cumple esa condición. Si solo la cadena tuviera una palabra, no cumple con esa condición, que es lo mismo para la primera palabra o para la última, dependiendo. Si estoy buscando los finales, la palabra que tiene el problema es la última. Si estoy buscando los inicios, la primera palabra es la que tiene el problema, porque las demás sí tienen un inicio que se cumple con la condición. Si ves aquí, si busco el inicio, cumple con la condición. Una cumple, cadena cumple, pero esta no cumple porque no tiene. Si voy buscando los inicios, si voy buscando los finales, esta sí tiene una condición que cumple, es también, pero cadena ya no tiene. Y si quieres el ejemplo más extremo de ambas situaciones, cuando la cadena tiene una sola palabra. Y obvio, no cumple ni para el inicio ni para el final. Entonces, ¿qué es lo que plantea algunos? Forcémoslo a que cumpla, ya sea poniéndole uno aquí para que cumpla, ¿sí? O poniéndole uno aquí para que también cumpla. ¿Se entiende o no? Pero ese es solo un truco para hacer lo que cumple, pero en realidad el problema es que ya lo voy a aumentar, pero no significa, luego hago y después se lo tengo que quitar. Entonces, en realidad, se pierde más tiempo haciendo esa cosa, ¿no? Entonces, hay soluciones más decentes que hacer eso. ¿Nos entendemos? Sí, sí, ingeniero.
Ya a ver. ¿Cómo es? ¿Quién hizo algo? Yo puedo mostrar. A ver. Ya, espérenme. Aquí está, ingeniero. Voy a hacerlo correr. Ya, a ver, un ratito. Esa cosa no funciona, digamos, ¿no? Hacerlo correr si querés para que te comenzás. Poner Juan, coma. No pongas espacio. Coma, Pedro, coma, María. Ah, no va a funcionar. Entonces, pues, ¿ves? No funciona, ¿no? Porque es un, especialmente para un espacio. Por eso, otra vez, por eso es que no funciona, porque no entendiste la lógica. ¿Me entiendes? Ahora haces lo que funcione, porque es lo mismo. Si usted dice, va a añadir una coma, entonces voy a tener que poner una coma. Allí, y lo mismo. También. Listo. Ahí ya va a funcionar. Ahora, si te pongo ahí, escribí, one, punto y coma. No, el punto también. Punto y coma, no te digo punto. Entonces, para que no estés cada rato, Ah, sí, perdón. Son los nervios, punto y coma. ¿entiendes? Entonces, para que no estés cada rato debe definir una vez todos los caracteres que pueden ser separadores y obvio ya lo incluyes ahí, ¿no? Entonces, en vez de estar escribiendo cada rato, digamos, ¿no? Ese de ahí, define ahí, pon separadores, ¿no? Separadores, escribí. Igual, digamos, ¿no? Set of char, no, igual la puedes poner. Bueno, ya también igual ahí, no hay problema. Sí, ahí lo puedes poner. No, déjalo así, ya escribí, hombre. Espacio. Una pregunta, ingeniero. ¿Cómo se llama esto? ¿En Delphi hay algún símbolo lógico para poner distinto? Sí, claro. Porque ahorita se me ocurrió una idea, ¿no sería simplemente poner que en la posición n sea igual a una letra del abecedario y en la posición n más 1 sea distinto de una letra del abecedario? Es que cualquier cosa es distinto. Mientras sea distinto al abecedario sería un separador. No, no necesariamente, ¿no? Porque si yo te escribo un ratito, anda haciéndolo mientras. Ya. Si yo te pongo aquí, entonces el 1 lo va a tomar como este. ¿Me entiendes, no ves? Y esa es una palabra. Y el 1 no es una letra en el abecedario. ¿Se entiende o no? Sí. Además, diferente, que es lo que tú quieres, digamos, el símbolo de diferente, cuando dices igual, así se pone diferente, ¿no? Pero obvio, cuando dices A o B es diferente, está bien, pero cuando uno de ellos no es un solo valor, sino muchos valores, ya no puedes utilizar el igual o el diferente. ¿Me entiendes? Entonces, cuando se trata de conjuntos, no sé si alguna vez en álgebra vieron conjuntos, digamos, ¿no? Utilizas el operador pertenece. ¿Eh? Entonces, bueno, aquí no lo tengo, pero en el lenguaje se llama in, pertenece. Este elemento pertenece a este conjunto,
porque no puede decir es diferente este conjunto, porque un valor no puede compararse con un montón de valores, ya sea en igualdad, en diferencia, en mayor o menor. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no la lógica? Sí, ingeniero. ¿Ya? Entonces los operadores, no sé si vieron alguna vez matemática llevaron, hay operadores, el mayor, Lógico, el menor, aritmético. ¿qué son? ¿Qué tipo de operadores? Aparte de ser operadores relacionales. ¿Aritmético? No, no, no. Se llaman Operadores. unarios. Unarios. Solo se aplican a un elemento. ¿Entiendes? ¿Ya? Bien. Volvamos al código del compañero. Entonces, obvio, no puedo utilizar ni mayor, ni diferente, ni igual, cuando no es un solo valor, sino es un montón de valores. Entonces aquí ya dice, si no es un separador y el siguiente es un separador, entonces ya puedes quitar aquí el conjunto y ya utilizar la constante. Ya no exageré ya. Ya, ya, ingeniero. Ya, ahora aquí lo cambio entonces. ¿Ya? Entonces así no estás escribiendo cada rato eso. Listo. Ya. Sí, ahí ya funciona. Entonces estás recorriendo la cadena, déjalo ahí, no hay ningún problema. Ya yo sé que funciona, así que no hay necesidad. Se supone que estamos recorriendo la cadena y preguntándonos si hay algún lugar en la cadena que cumple con esta condición. Que en una posición hay un carácter que no es un separador y en la siguiente hay un separador. Entonces decimos, estamos en el final de una palabra. Entonces, cuenta. Lo malo de esto que tiene acá, esto directamente este guay, es que no cuenta la última palabra porque no se cumple con esta condición. Además está mal esto por otra razón también. Si tú dices que I va a ir hasta la longitud, dice I menor o igual que la longitud. Entonces cuando estemos en el último carácter, dice el último carácter es un separador y el último más uno, ¿me entiendes? No existe el último más uno. ¿Se ve o no se ve? ¿Puede volver a repetirlo, ingeniero? A ver, tú estás diciendo en la condición del while que iba a ir mientras sea menor o igual con longitud. Entonces, cuando estemos en el igual, en la condición, en el último carácter aquí, va a intentar hacerse la pregunta. Si el último carácter no es un separador, dice, y el último más uno es un separador, no existe el último más uno. En ese caso sería borrar el igual nomás, pues. Sí, para que vaya hasta menor. Entonces nunca, no puede llegar hasta igual porque estás comparando con el de adelante. Entonces, Además, aquí es obligatorio, ingeniero, pero aumentarle ese espacio que le dije al principio. no es necesario, digamos, aumentar ese espacio. ¿Por qué? Porque cuando termine este while, hay dos posibilidades, que la última palabra, hay dos posibilidades, ¿no? Que la última palabra, como en este caso, no tenga el espacio, no hay un espacio al final y por lo tanto no la va a contar. Esta no la contó. Pero si, digamos, por casualidad tuviera algún separador al final, ya la contó. Por eso es que en tu código, tú no lo entiendes, vuelve al código. Aquí, antes de terminar, después del while, cuando ya terminó, se pregunta por el último carácter. Se pregunta por el último. Si el último no es un separador, significa que no la conté la palabra. Esa no la conté. Entonces, por eso es que la cuenta, aumenta uno más. Pero si el último era un separador, ya la conté, porque ya cumplió con la condición. Entonces, esto es lo que hace que no necesites tener que aumentar un espacio, porque el aumentar implicaría que tienes que aumentarle y luego quitárselo. Y es más fácil, digamos, solo hacer esa pregunta. ¿Se entiende o no? ¿Puede volver a repetirlo? ¿Qué cosa?
O sea, usted se está refiriendo a que si llega acá en esta posición, digamos, la 8, y más adelante ya no hay la siguiente. Entonces, ¿cómo dijo en aquí? ¿Qué es lo que trataba de decir acá? Por eso, a ver, si se supone que esto no puede llegar hasta el final, porque obvio no se podía preguntar por el final más uno, porque el final más uno no existe, es hasta el final, por eso es que vamos hasta menor. Pero esto hace que la última palabra no la cuente, este while no va a contar la última palabra. A menos que la última palabra al final tenga un separador. Y sí la contó, porque llegó al penúltimo, está la I, como el último era un separador, sí la contó, digamos, ¿no? ¿Me entiendes? Cuando I vale el penúltimo, I más 1 vale el último, y cumple con la condición, la conté, pues no hay ningún problema. Entonces, pero si no la conté, significa que el último no era un separador y era un carácter. Entonces digo, si no es un separador, entonces no la conté la última palabra. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, sí. Pero si era un separador, entonces, ya la conté y por lo tanto no la cuento. ¿Se entiende? Sí, pero Digamos que sí. digamos que sí. Ya, meta. A ver, alguien, conectivo lógico OR. Ya, ¿qué es eso? Lucas, habla. Ingeniero, ¿será que le Pero a puedo ver, mostrar mi sí, código? sí, tiene sentido lo que quieres decir, si es que entiendes lo que quieres decir, ¿no? Por eso lo que quiero es que me expliques un poco más, porque sí, se puede hacer una solución también diferente a la que porque la solución que mostré ahorita, a ver, el aumentar un espacio es una solución trucha, pero es una solución. La solución que ahorita le mostré ahí que se hizo es una solución, pero no significa que tampoco es la única solución que hay. ¿Se entiende o no? No es la única solución que se puede aplicar. Por ejemplo, tomando la idea, no sé si esa es la idea del que escribió por ahí, digamos, ¿no? Volvé a tu código un ratito, el que estaba mostrando. Ya, entonces, por ejemplo, yo no quiero hacer esto, porque no le entiendo esta burrera, pero no sé si la otra también peor va a ser, no la van a entender. Ya, pero bueno, vamos a intentar. Entonces, utilizando el OR, como decía su compañero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí, por ejemplo, aquí, entonces, ¿Acá? sí, aquí estoy preguntándome si cumple esta condición, pero también hay otra condición que si cumple también lo contaría. ¿Cuál sería la otra condición si cumple? Que empiece la palabra con un signo de separación. No. A ver, vamos no al, a ver, intenten entrar en lógica. A ver, para que yo cuente debe cumplir la condición que este carácter tiene que ser un no separador y el siguiente un separador. Pero cuando llego al final, obvio no va a cumplir con esa condición. Este es un no separador, pero ya estamos en el final, pues. Ya no puedo preguntarme por el siguiente, ¿eh? Entonces yo podría poner, si, por ejemplo, cumple con la condición de que ser o, ¿no? O cumple con esta condición, que ya está claro, o cuál sería la otra condición que puede cumplir. ¿O I sea mayor a longitud? No, nunca va a ser pues mayor. ¿Me entiendes? Que I sea igual a la longitud que esté en el final, ¿no es? Y además, ¿qué cosa? El carácter en la posición I, ¿cómo tiene que ser? Un no separador. Entonces, si el carácter en la posición I es un no separador y el siguiente es un separador, contamos. Pero también voy a contar si estoy al final, le estoy diciendo si estoy al final, y el último carácter, ese que está en el final, es un no separador, también contar. ¿Se entiende o no? Una pregunta, ingeniero, hipotética. Si la palabra que uno escribe empieza con un separador,
¿También lo contaría lo que está detrás del separador? A ver, de nuevo. O sea, por ejemplo, ahí abajo donde puso usted Juan, Pedro, María. Al Ya. lado izquierdo de Juan, si le pone una coma como un separador. No, no va a cumplir, digamos, ¿no? Porque fíjate, ¿cuál es la condición? Si comenzamos acá, ¿cuál es la primera pregunta que dice? ¿Este es un no separador? No, falso. El siguiente es un separador, falso. Falso y falso, falso. No cumple. Pero en cambio aquí, fíjate, este es un no separador, sí. Y el siguiente es un separador, sí. ¿Verdadero y verdadero? Verdadero. ¿Se entiende o no? Sí, 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 sí. ¿Qué más? No sé que el que preguntó si por el O entiende SO o eso era lo que estaba preguntando. Entonces sí se puede volver a tu código, pero ¿qué tiene de malo esta solución? Esta también es más trucha que aumentar el espacio en blanco. ¿Ya? Y les comento por qué. Volver a tu código. Chicos, Ingeniero, ya puedo. a ver, ¿por qué digo? A ver, aumentar un espacio en blanco, ¿qué problemas tiene? Si lo aumento al final, eso significa que voy a ejecutar una sentencia aquí para aumentar el espacio. Y luego al final tengo que volvérselo a quitar. Voy a tener que ejecutar otra sentencia, sin entrar en la complejidad de la sentencia. Una, dos instrucciones más que lo que está aquí. ¿Está de acuerdo? En cambio, esta solución, aparte de lo que está aquí, que tiene una sentencia más. Entonces, es más eficiente que la otra porque en vez de hacer dos cosas adicionales a lo que hace, porque lo demás lo hace lo mismo. Adicional a lo que hace esto, ¿me entiendo? A lo que hace esto, ¿sí? Hace dos cosas más. En realidad hace tres cosas más. ¿Por qué? Porque en la otra condición tiene que ir hasta igual. Y entonces, una vez más hace lo del while. Entonces, una vez más dentro del while, más las dos cosas que hizo acá, son tres cosas que hace más que. En cambio, esta hace una. Entonces, es más rápido hacer una sola cosa que hacer tres cosas. ¿Se entiende o no? Señores. Hola, hola. ¿Sigue ahí? Señores. Sí, sí, ingeniero. Ahora, ¿qué pasa cuando le pongo el OR acá? Si esto, por ejemplo, la cadena tiene 100 caracteres, la longitud de 100, significa que lo que esté adentro se va a hacer 100 veces. ¿Está de acuerdo? Entonces, si yo le aumento otra sentencia más acá, eso que pongo acá se va a calcular 100 veces más. 100 veces más. Entonces, de lo que hacía antes, voy a hacer otra cosita más que le pongo acá, pero como está dentro del while, a diferencia de las otras soluciones que están fuera del while y solo se hacen una sola vez, las que están dentro del while se hacen n veces. Por lo tanto, ese OR, esa pregunta que solo sirve para el último carácter, lo estoy haciendo 100 veces más de lo que tendría que hacerlo, innecesariamente, porque en vez de hacerla 100 veces esa misma pregunta, aquí en esta solución la hago una sola vez al final, porque en realidad el único lugar donde va a poder cumplir esa es al final, pero igual yo la estoy haciendo desde el primer carácter hasta el último la pregunta inútilmente, solo por ponerla. No sé si me comprende. Señores, ya por eso es que al final, obvio, hasta ahorita esta solución no significa que es la mejor solución del mundo, ¿me entiendes? Ni que es la única solución. Hasta ahorita de las dos planteadas o de las tres planteadas, esta es la más eficiente. ¿Nos entendemos? Y espero que se entiendan por qué es la más eficiente. ¿Sí? Sí, ingeniero. ¿Podría usted armar otro código aparte que el mío? Es que estoy interesado saber cómo hace usted. ¿Cómo? ¿Perdón?
Podría ser, podría ser un contador de palabras. Usted, quiero ver, o sea, cómo usted lo hace, ¿no? Si se puede, ¿no? Claro, lo terminaría ahorita siendo muy similar a lo que está mostrando su compañero. ¿Me entiendes? Porque es la lógica más simple. Se puede rebuscar otras posibles soluciones, pero en general van a terminar casi en lo mismo. ¿Entiendes? Porque básicamente la lógica es la misma. Tengo que determinar el inicio. Obvio, yo podría hacer al revés. En vez de buscar el final, podría buscar el inicio, ¿no? Por ejemplo, ahorita lo puedo cambiar todo este algoritmo que tienen ahí, en vez de buscar el final, buscar el inicio. ¿Me entiendes? ¿No? Pero al final el algoritmo se va a parecer mucho. Si quieres, en vez de aquí, por ejemplo, como estamos buscando el inicio de las palabras, digamos, ¿no? ¿Sí? Entonces ya no nos preguntaríamos por el carácter. Diría, si el carácter en la posición y, como estoy buscando el inicio, es un separador y el siguiente, ¿me entiendes? Y el siguiente no es un separador, entonces estoy al inicio de la palabra. Y ahora el problema que tengo ya no es con la última palabra. Voy a tener problema con la primera. Entonces, ¿qué es lo que hago? Al terminar, ¿qué tendría que hacer? Preguntarme por el primer carácter, ya no por el último. Me pregunto, si el carácter sub 1, ¿me entiendes? No es un separador, no la conté en la palabra, entonces cuéntela. La puedo volcar, pero el algoritmo es casi igual. Tiene mucha diferencia. Hay varias variaciones que se pueden ir escribiendo de esto, pero son muy similares. Ahora, se puede utilizar otras lógicas ya totalmente diferentes, digamos, ¿no? A la idea de esta idea básica de ir buscando esos puntos. Y la otra idea más que se puede utilizar, digamos, ¿no? Ya es una idea un poquito más sofisticada, si se quiere decir. A ver, ¿cuál es la lógica? Voy a compartirle un poco. Pero a variaciones con esto se pueden hacer varias cosas, ¿no? Y de hecho, puedes no utilizar un while, puedes utilizar un repeat. Se puede ver diferente, pero en el fondo son el mismo algoritmo. A ver, ¿cuál es la otra lógica que se puede utilizar para esto? Que luego lo vamos a hacer esta lógica porque es mucho mejor para otros problemas más complejos. Yo les pongo ahí para que entiendan la lógica. En realidad, lo que tengo que hacer aquí es poder reconocer el inicio. Entonces, básicamente, vamos a suponer que es como si la cadena inicialmente, solo para entender, tuviera espacios en blanco acá. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Es avanzar hasta que encontrar un carácter que no sea un separador. Belleza, entonces ya encontré el inicio. Es como, vamos a suponer que tiene espacio. Entonces, ¿qué es lo primero que hago? Avanzar hasta que encuentre un no separador. Tras que encuentre un no separador, continúo luego avanzando hasta que encuentre un separador. Y entonces, tras que encuentre uno, digo, voy uno. Otra vez avanzo hasta que encuentre un no separador y luego vuelvo a avanzar hasta que encuentro un separador. ¿Sí? Y ahí vamos dos, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, la lógica es un poquito más compleja, pero es mucho más eficiente para ir sacando las palabras, digamos, o contándolo o haciendo algo con las palabras. Ya lo vamos a hacer el algoritmo ese, digamos, ¿no? Que es más pero puedes utilizar otra lógica, pero en el fondo es lo mismo. Tienes que ir buscando o avanzar mientras sea un separador y detenerte, en otras palabras, cuando encuentres un no separador. Luego avanzar mientras sean no separadores y volverte a detener cuando sea separador. Entonces, cada vez que te detienes, inicia. Cada vez que te vuelvas a detener, finaliza. Y entonces, ahí en esa condición puedes determinar no solamente el inicio o el final, como en el otro caso de contar, porque para contar solo necesitabas identificar o el final o el inicio, pero no ambos. Aquí en este otro algoritmo puedes determinar el inicio y el final, el inicio y el final, el inicio y el final, porque para otros problemas sí necesitas poder determinar el inicio y el final, no solamente el final o no solamente el inicio. No sé si se comprende la idea. Sí, ingeniero. Digamos que sí. ¿Ya? Entonces hay varias, vamos a hacerlo. A ver, terminaremos de ver el problema. A ver, ¿se entendió la idea básica de contar las palabras? Porque es la base de la mayoría de los algoritmos que vamos a hacer con el tema de palabras. Señores, ¿alguna duda, alguna pregunta?
salgan de sus dudas, de sus preguntas para que podamos avanzar. Ahorita vamos a hablar de otro problema un poquito más complejo ya, pero que tiene que ver con lo mismo. ¿Ya? A ver, vamos. Señores, ¿hay alguna otra pregunta o no? Ingeniero, Y a ver si... Ajá, dime. ¿se pueden hacer otras funciones o procedimientos más pequeños para resolver un problema? Sí, es una buena técnica cuando tienes un problema complejo, dividirlo en sus problemas. Hacer, en vez de resolverlo todo en un solo algoritmo, dividir el problema en sus problemas y crear métodos y luego utilizar esos métodos para resolver el problema principal. Cuando vale la pena. Este tema de contar palabras, digamos, ¿no? Como es un tema bastante simple, no hay dónde más dividirlo. Ingeniero, ¿existe alguna función que borre una palabra? ¿Que borre un carácter? Sí, hemos hecho ya nosotros un método para eliminar un carácter, ¿no? O sea, sí, pero me refería a una función, digamos, como length, que automáticamente... No para nuestro arreglo de char. Sí existe dentro del string, pero acuérdense que lo nuestro no es un string, es un arreglo de char. Entonces, para el tipo de dato string, sí existe, digamos, ¿no? Existen en realidad varios métodos, ¿no? Existe el método len, que te devuelve la longitud, digamos, de la cadena. Existe el método copy, que te permite sacar un pedazo de la cadena. Existe el método concat, que te permite concatenar una cadena. Existe el método delete, que te permite eliminar una subcadena o un pedazo de la cadena. Existe el método, ¿qué se llama este otro? Acá lo tienes, sí, todas las funciones para string, pero esas solo sirven para string, no sirven para nada en nuestra clase cadena, por si acaso, porque nuestra cadena no es un string, es un arreglo de char. ¿Se entiende la diferencia? Sí. ¿Ya? Para string sí existen funciones que hacen eso. Y obvio, puedes ir a la documentación de este. Ahorita les voy a mostrar y están todas las funciones para string. Ahorita la estoy buscando. Aquí está. Les voy a compartir ahorita. Pero esto otra vez solo sirve para string, por si acaso, ¿no? Voy a compartir de nuevo un ratito. Ya, por ejemplo, ahí está la lista de todas las funciones que existen para esto. Y esta es la que estás preguntando vos. Delete. ¿Me entiendes, no? Copy, concat, ¿no? Append para adicionar caracteres a la cadena. Compare para comparar, ¿no? Luego insert para insertar, len para devolver la longitud, lowercase para convertir a mayúscula, move para modificar un carácter, post para buscar una subcadena. ¿Se entiende o no? Sí, ingeniero. Sí, ¿Cómo? sí, ingeniero. Ya, entonces, eso, pero esas no les van a servir. En realidad, lo que nosotros estamos haciendo ahorita, o de hecho hemos hecho muchas de esas funciones, las estamos haciendo para nuestra clase cadena. Lo mismo que el negro que programó el lenguaje de Radio Studio hizo todas esas funciones. Esas no las trajo un extraterrestre, no vinieron. Es porque alguien las programó nada más. ¿Se entiende? Entonces, alguien, el que construyó la herramienta, programó todos esos métodos. Y hizo todos esos métodos para que haga. Pero básicamente lo que estás haciendo ahorita, como no estamos utilizando el string, estamos creando nuestra propia clase, tenemos que crear métodos similares a eso o iguales a eso. ¿Entiendes? ¿Sí? Sí. ¿Ya? Bien. Pero si algún día vas a trabajar con un string y necesitas hacer algo como eso, ya sabes que hay métodos, funciones para el tipo de datos de string.
Bien, veamos otro ejercicio. A ver, un par de ejercicios van a intentar hacer en base a este de contar palabras. Es lo mismo, no hay mucha variación. Si le entendieron a contar palabras, van a poder hacer. Por ejemplo, lo que quiero es contar cuántas palabras de la cadena, comienzan con una consonante. Obvio, si fuera esa la cadena, ¿qué me tiene que devolver? 2. 2. Hay 2 palabras que comienzan con una consonante. ¿Sí? Entonces, si le entendieron al problema, a lo que vimos hace rato, solo hay que hacer un pequeño cambio y está listo. ¿Ya? Por si acaso. No es más complejo que lo que vimos en contar palabras. Porque es igual contar palabras, solo que aumenta una condición más. ¿Me entienden? ¿Ves? Que sea la primera consonante. ¿Ya? El otro ejercicio que van a intentar hacer, digamos, ¿no? ¿Ya? Es cuál es la palabra de mayor longitud de la cadena. ¿Se entiende, no? Entonces, ¿cuál es la palabra de mayor longitud de la cadena? Obvio, en este caso me va a devolver la palabra de mayor longitud que existe en la cadena. ¿Se entienden los ejercicios? El primero Ingeniero, es contar los que comienzan con... Sí, contar cuántas palabras comienzan con una consonante. Y el segundo es contar... No es contar, es devolver la palabra de mayor longitud en la cadena. Listo, ingeniero. ¿Ya? Listo, señores, el viernes le seguimos. No se olviden que la próxima semana tenemos un examen, ¿ya? De números y cadenas, así que vayan practicando. Ingeniero, ¿cuánto tiempo nos va a dar para dar el examen? Unas 10 horas más o menos. Oh, gracias, ingeniero. Se vienen desayunados y se traen su lonchera para almorzar en el examen. Ya, listo, ingeniero, gracias. Son entre una hora a hora y media el examen normalmente, ¿ya? No, ya bueno, ingeniero, gracias igual. Inge, ¿no era solo de número? No, de números y cadenas. ¿Listo? ¿Algo más? O sea que vamos a dar examen al mismo tiempo números y cadenas. No. Lo que quiere decir es que el día del examen le puedo preguntar una pregunta de número o una pregunta de cadena. O ¿Solo una va a ser una mezcla de pregunta? ambos. Solo una pregunta, dice mi compañero. Sí, solo es una pregunta. ¿Y eso vale 100? Digamos Sí. así. Wow. Hasta luego, Inge. Ya, listo. Que estén bien, hablamos.